¿Cómo procurar armonía en todas nuestras relaciones? La armonía se puede alcanzar por autoritarismo, manipulación o por un compromiso amoroso. Ahí tenemos el QR con el mensaje completo. La transmisión del mensaje oral es más limitado, más acotado, así que ahí está más desarrollado. Y queremos hablar de esto que creemos que está muy cerca del centro del corazón de Dios. Así que en esta confianza de que es una carga del Espíritu que quiere sembrar en nuestros corazones, que Dios está trabajando continuamente en nuestras vidas para que nosotros produzcamos armonía en todas nuestras relaciones. Tenemos que trabajar para que haya armonía en todas nuestras relaciones y hoy queremos pensar, queremos reflexionar un poco en este trabajo del Espíritu Santo, construyendo armonía, usándonos para pacificar todas nuestras relaciones, ¿no? En este último tiempo se está afirmando mucho un factor de sanidad de nuestra alma, de nuestro cuerpo, además de que, como siempre hemos dicho, nuestra alma, nuestro espíritu enferma nuestro cuerpo. Hoy se está enfatizando mucho que lo que sana y enferma nuestro cuerpo y nuestra alma son las relaciones. Así que las relaciones es el factor primero que enferma el alma, que enferma el espíritu, que enferma el cuerpo. Y por consecuente, también las relaciones son el factor primordial para la sanidad de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Por eso es que Dios diseñó esto tan precioso que es la iglesia, para que realmente las relaciones, y realmente es maravilloso el diseño de Dios, las relaciones nos sanen, las relaciones nos fortalezcan. Y esto es un poco lo que tenemos que construir como iglesia, relaciones sanadoras, relaciones que realmente aprovechan nuestra unión en Cristo para que nuestras relaciones, la verdad fluya y produzca esa sanidad que también se produce, como vimos recién, en la adoración, el estar juntos, unidos en un mismo espíritu. Ahí hay una operación de armonía, de unidad, que después la tenemos que traducir en la vida cotidiana, en una misma forma de pensar, en una misma forma de hablar. A Dios le cuesta un poquitito esto con nuestras vidas. Ahí en Romanos 12, cuando hablábamos de hace poquitito también de la renovación de nuestra mente, una de las cosas que se nos desafiaba era a resistir por nuestro contacto con el mundo toda esa operación de pensamientos y de actitudes que surgen en nuestro ser produciendo vanidad. La vanidad como la verdadera lucha contra nuestra mente, ¿no? Cómo tenemos que transformar nuestro pensamiento para que esos pensamientos vanidosos que están surgiendo continuamente de nuestro corazón, de las apetencias de esta vida, no siembren en nosotros actitudes equivocadas. Por eso la importancia de la renovación del entendimiento para que la vanidad no nos contamine, ¿no? Y justamente ahí en Romanos dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo así. Y ahí pone la alternativa entre vanidad y un espíritu humilde, un espíritu enseñable, ¿no? Así que de esto se trata la iglesia, de esto se tratan nuestras relaciones, el desarrollo de este espíritu enseñable para que la verdad prevalezca y para que la vanidad no se vaya desarrollando en nuestras vidas. Y esta vanidad es la causa por la cual a Dios le cuesta mucho producir armonía entre todos nosotros, en todas las relaciones, en el matrimonio, en la paternidad, en el trabajo, en la iglesia. Le cuesta mucho lograr
que depongamos cada uno de nosotros, cada persona sana en su juicio y emocionalmente, es una persona creativa, con criterio propio, con pensamiento propio, y somos un montón de personas, y eso es lo que nos impide en el matrimonio, en la familia, que cada uno tiene su propia idea, su propio pensamiento, y que la quiere imponer, ¿no? Pero justamente el trabajo de Dios es transformar ese espíritu de contienda y producir humildad en medio de las relaciones para que podamos alcanzar esa armonía. Si nos ponemos ahí como si Dios mirara nuestros pensamientos, cada uno está queriendo hacer prevalecer su forma de pensar y eso es lo que dificulta que logremos esa armonía, que logremos esa interacción. A todos nos cuesta concordar, nos cuesta ponernos de acuerdo. Nuestra carne es la que se quiere imponer, por eso necesitamos dejar que esta armonía sea un propósito en nuestras vidas. El producir armonía, el producir pacificación en todas las relaciones tiene que ser un propósito. Y esta armonía es indispensable para que alcancemos propósitos, para que alcancemos objetivos. En cuanto volvemos a todo, estamos hablando en general, en todas las relaciones. Si no podemos producir esa armonía en el matrimonio, no vamos a alcanzar. Una casa dividida no puede prosperar. Si no logramos producir una armonía con nuestros hijos, una casa dividida no puede prosperar. Lo mismo en la iglesia. Por eso es tan importante que nos detengamos a pensar un poquitito en estos niveles de armonía. Hemos visto y podemos dar testimonio que hay matrimonios que han alcanzado altísimos niveles de armonía y de unidad. Nosotros damos gracias al Señor, no por virtud nuestra, pero con Adriana hemos alcanzado un nivel de unidad y de armonía que es asombroso, no porque sea una virtud nuestra, sino porque Dios nos está usando como instrumentos para poder ayudar a otros matrimonios a producir esa armonía, ¿no? Y creo que eso también lo hemos visto funcionar. Hemos visto funcionar esa armonía en grupos caseros, lo hemos visto funcionar esa armonía en iglesias que alcanzan altísimos niveles de unidad y que en esos niveles de unidad pueden alcanzar altísimos propósitos, que realmente, y eso es el anhelo. Así que nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que se produce esa armonía? ¿Cómo es que se produce? ¿Cómo podemos trabajar para producir esa armonía, ¿no? Y hay un ejemplo muy interesante que es el ejemplo del imán, ¿no? Ahí me sale la ingeniería, ¿no? Pero el ejemplo del imán, hay algunos metales, creo que son 3, el hierro, el cobalto y el níquel, ¿no? Si alguien se sabe mejor, son 3, que son materiales magnetizables. Hay otros que no, el aluminio no es magnetizable. Hay, por ejemplo, el hierro, que es el más común, que más se usa para magnetizar, tiene en su composición dipolos magnéticos, ¿no? Norte-sur, pero chiquititos, un montón de dipolos magnéticos adentro del hierro, ¿no? Como si fueran imancitos, que están metidos adentro del hierro. Pero ¿qué pasa? Están todos desordenados, todos apuntan para lados distintos. Por eso ese hierro no sirve para imantar, porque está todo desordenado interiormente. Cada dipolo apunta para un lado distinto. ¿Qué pasa? Cuando viene una corriente eléctrica, un factor externo, hace que todos los dipolos se pongan en la misma dirección. Todos los dipolos, y entonces se magnetiza y se pone un norte y un sur, y ese metal que no servía para nada, sirve para magnetizar. Qué interesante, ¿no? El ejemplo para nuestras relaciones, porque necesitamos ese factor que nos unifique, que nos direccione. Si no hay un factor
Lo mismo ocurre en lo espiritual. Si no hay un factor que nos unifique en la misma dirección, no hay obra, no hay propósito, no hay objetivos que se pueden cumplir. Porque cada uno está apuntando en una dirección distinta. No vamos todos en la misma dirección. Así que de ahí la importancia de construir esa armonía entre nosotros en todos estos niveles que estamos hablando, para que en esa unanimidad, en esa armonía, podamos ir todos en la misma dirección y podamos establecer objetivos, alcanzar objetivos y que estas relaciones que tenemos produzcan fruto abundante para nosotros y para los demás, ¿no? Así que lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cuál es esa corriente que produce esa unidad, ¿no? Y hay, como decíamos al principio, esa unidad se puede conseguir por medio de al menos 3 factores: por autoritarismo, por manipulación o por un compromiso voluntario. Son los 3 factores. Lo más increíble es que por más que hayan factores equivocados, funcionan. Se puede alcanzar una unidad por autoritarismo. Uno decide lo que pensamos todos y da un fruto. Esa unidad, increíblemente, da un fruto. Y la hemos visto funcionar en matrimonios, en familia. También por manipulación, cuando la persona es muy seductora, muy carismática, puede producir también esa unidad de objetivos. Sin caer en el autoritarismo, por la seducción, por el convencimiento, puede producir esa unidad también. Pero ¿cuál es la característica de esta unidad? ¿Cuál es el problema de esta unidad que se puede conseguir de estas formas? Que no perdura. En un momento estalla, porque no se aguanta toda la vida estar gobernado por alguien manipulador, por alguien autoritario. Entonces hemos visto familias que funcionan bien con el autoritarismo. Hemos visto familias que funcionan bien con la manipulación, pero no. Los chicos se forman adolescentes y revienta todo, porque se aguantaron toda una vida de manipulación y de autoritarismo que no era natural, era forzada. Por eso no perdura. Por eso son formas de alcanzar esta armonía, pero sin fruto que perdure. En un momento el autoritarismo no se aguanta más, la manipulación no se aguanta más y todo revienta, todo estalla. Así que la propuesta del Señor es un compromiso voluntario. Es el ejemplo del matrimonio, ¿no? Una voluntad comprometida, el pacto entre nosotros. En el pacto hay una renuncia voluntaria. Yo cuando hago pacto con mi esposa, renuncio a todo el resto de las mujeres. Y digo, tengo una sola mujer en mi vida, a la que quiero agradar y con la que quiero que sea feliz. Así que hay una reducción de mi libertad, pero voluntaria. Yo decido voluntariamente comprometer mi voluntad. Lo mismo aplicado a la iglesia. Necesitamos esa voluntad comprometida entre nosotros, donde tenemos un propósito en común, trabajamos en forma conjunta y necesitamos que realmente esa armonía sea eficaz para alcanzar objetivos. Y eso es un poco también la reflexión, para que reflexionemos a nivel matrimonial, a nivel familiar y a nivel congregacional. De manera de que todas estas relaciones que estamos embarcados sean eficaces para alcanzar objetivos. Porque el otro problema es que no podemos poner de acuerdo con objetivos negativos. Podemos ponernos de acuerdo con objetivos como pasó en Babel. Miren, es tremendo, ustedes lo saben bien, pero quisiera que repasáramos este pasaje, ¿no? Ahí en Génesis, donde
Es tremendo cómo Dios sabe de la potencia que tiene la armonía en el ponerse de acuerdo. Y acá se pusieron de acuerdo para tener un objetivo contrario a Dios. Y Dios, cuando vio que estaban construyendo ese objetivo, miren lo que dice, ¿no? Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Así que vos fíjate cómo Dios sabe que la unidad de objetivos, la unidad, esa armonía, puede ser peligrosa. Entonces tiene que intervenir y dice: confundamos sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Tuvo que frustrar esa unidad porque sabía que podía ser muy perjudicial. Así que si eso lo tenemos en forma negativa, nosotros lo tenemos que aplicar en forma positiva. Nada impedirá el obrar de Dios si logramos trabajar en esto de ponernos de acuerdo en los objetivos hacia dónde vamos, y trabajamos en nuestras relaciones para ir en esa misma dirección. Así que hemos visto funcionar cosas en forma negativa, gente que se pone de acuerdo para cosas negativas o que no son estas cosas que el Señor está revelándonos a nosotros, ¿no? Bueno, vemos ahí las asociaciones ilícitas para robar, que hoy sufrimos tanto en la política y todo eso. Se ponen de acuerdo para hacer algo malo, o ponerse de acuerdo para enriquecerse. Nos ponemos de acuerdo, ahí hay un beneficio. ¿Y cuál es el fruto? ¿Por qué esa unidad funciona? Porque hay un beneficio. Entonces, como hay un beneficio, como hay un rédito, como hay un lucro, nos ponemos a poner de acuerdo en la empresa o los ladrones. Se ponen de acuerdo porque hay un beneficio en un beneficio tangible en el ponerse de acuerdo. Entonces, hay un esfuerzo porque si nos ponemos de acuerdo vamos a ganar más. Si ponemos de acuerdo vamos a poder robar más. Depende, ¿no? De aquello para lo que nos pongamos de acuerdo. Pero el problema nuestro es que no nos ponemos de acuerdo, nos tenemos que poner de acuerdo por la fe sin un beneficio palpable inmediato. No hay un beneficio, un lucro que me va a dar de acuerdo a ponerme para edificar la iglesia. No hay un lucro, un hecho concreto inmediato que me motive a mí para esforzarme más para evangelizar. Lo hago por la fe. Lo hago por agradar a Dios, y por eso es que necesitamos dejar que el Señor nos vaya trabajando para que realmente podamos renunciar a nuestra propia forma de pensar, a nuestro propio criterio, para tener un criterio en forma conjunta. Claro, es difícil porque todos nosotros somos personas vivas que pensamos, que razonamos, pero necesitamos ponernos de acuerdo en algunas cosas para trabajar en la misma dirección. Por eso, para el Señor se ha propuesto, y es algo que la Escritura nos enseña y que nos asombra un poquitito, el nivel de unidad que Dios quiere que alcancemos. Nos asombra. Sale un poco de nuestro nivel lógico, porque Dios tiene altísimos conceptos y altísimos niveles de expectativa de nuestra unidad, a tal punto que parece utópico, pero es hacia donde tenemos que apuntar y hacia donde no podemos decrecer. Vamos a leer algunos pasajes que nos habla de esto. Primero, lo más llamativo es Juan 17, ¿no? Que nos deja asombrados, porque dice que sean uno, así como nosotros somos uno. El nivel de unidad que Dios espera de nuestra unidad es la misma unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Podremos
Suena utópico, pero necesitamos trabajar en pos de esa unidad. Por eso nos dice, les ruego que no haya divisiones entre ustedes, porque las divisiones impiden el avance, nos entretienen, tenemos que estar resolviendo. Así que acá hay un ruego, les ruego que no haya divisiones. Y como dice Romanos 12, que no está ahí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es la apetencia de estar en paz. A veces no es posible, porque si el otro no quiere estar en paz conmigo, yo no voy a ir a obligarlo a que se reconcilie. Pero en cuanto dependa de vos, la Escritura dice, armonicemos, pacifiquemos la relación. Hacé todo lo posible para tomar la iniciativa para que se produzca esa unidad. No dejes, no te resignes a la división. No te resignes al pensar distinto. Necesitamos trabajar esa unidad porque una casa dividida no puede prosperar. Hay muchos hoy que no tienen esta revelación del cuerpo de Cristo. No tienen esta comprensión de la importancia de mantener esta unidad. Y no tienen problema de resignarse con esto, y esto provoca muchos conflictos porque no hay ningún interés muchas veces en trabajar por esta unidad. Pero lo que vuelvo a buscar otros pasajes para que nos demos cuenta, para que cambie, para que la verdad nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar y a renunciar a los pensamientos vanidosos que decimos que van surgiendo continuamente, porque el plan de Dios es altísimo en cuanto a nuestro nivel de unidad. Vuelvo a decir, utópico parece, pero es a lo que Dios quiere que apuntemos. ¿Por qué digo utópico? Miren ahí 1 Corintios 1:10. Dice, le ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y no solo que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estés, pero mirá, ¿cómo lo debilitamos esto? Es palabra de Dios. Es lo que nos tiene que gobernar. Perfectamente unidos en una misma mente. Pero si todos pensamos distinto, ¿cómo? Porque hay que ponerse de acuerdo, hay que acordar, tenemos que renunciar a los pensamientos, nos tenemos que escuchar. Pero acá, lo que no puede quedar ninguna duda, es hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que producir. Que si hablan con vos, es lo mismo que si hablaran conmigo. Es lo que consigue un matrimonio que funciona bien. En nuestro caso, y lo decimos que es para gloria de Dios, vos le preguntás algo a Adriana y él le va a decir lo mismo que yo, porque son 40 años de trabajar un mismo discurso, un mismo relato, una misma enseñanza. No hay diferencia porque lo hemos ido trabajando, esta armonía, esta unidad. Y así tiene que ser entre nosotros. Que si alguien habla con vos o conmigo, hablemos lo mismo, estamos yendo en la misma dirección porque estamos unidos o estamos intentando estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No es el único pasaje, porque en Filipenses 2:2 dice, y encima miren cómo lo dice, completad mi gozo, dice el apóstol, sintiendo lo mismo. Acá ya no es mente, no es parecer, sino la misma actitud, el mismo sentimiento. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánimo, sintiendo una misma cosa. Por eso yo lo que quiero que vos puedas darle valor a la Escritura y puedas comprender la importancia que tiene que sintamos lo mismo, que trabajemos para que tengamos un mismo sentir, un mismo parecer, porque es la única forma que podamos avanzar en una misma dirección, que podamos alcanzar objetivos.
Así que eso requiere de renuncias. Eso requiere de renuncias a vanidades. Requiere que trabajemos, que nos escuchemos, que dialoguemos, pero necesitamos trabajar para que haya un mismo sentir. Filipenses 3:16 dice, pero en aquellos que hemos llegado, ahora ya no es mente y sentimiento, sino una misma regla, un mismo objetivo, una misma enseñanza. Dice, pero en aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Así que este es el trabajo que se tiene que producir en nuestras relaciones, en nuestros discipulados, en nuestros encuentros. Se tiene que producir este trabajo de unanimidad, donde todos vamos en la misma dirección, todos vamos trabajando hacia el mismo propósito. Por eso este pasaje también, Colosenses 2, del 1 al 3, acá el apóstol habla de la gran lucha que sostengo, así que el trabajo espiritual, el discipulado, la conformación de esta unidad, es una gran lucha que trabajamos para producir esto. La gran lucha que sostengo por ustedes. Primero, para que todos ustedes, y esto lo podemos decir como pastores, la gran lucha que sostenemos por ustedes. Primero, para que todos ustedes sean consolados en sus corazones. Para que todos ustedes estén llenos del Espíritu, poderosos en el Señor, fortalecidos en el Señor. Esa es la razón de ser de nuestras oraciones por ustedes, de nuestros encuentros, de los encuentros. Trabajamos para eso, para que en la iglesia estén todos consolados, todos fortalecidos. Y es una gran lucha, porque estamos luchando contra muchos factores. El mundo, nuestra humanidad, nuestros conflictos. Es una gran lucha. Pero el primer punto es ese, que sean consolados los corazones. Y el segundo punto, ¿cuál es? ¿Qué lucha sostengo por ustedes para que estemos unidos en amor? La gran lucha que sostenemos para que estemos unidos en amor, porque así, de esta forma, consolados los corazones y unidos en amor, vamos a alcanzar, miren lo que te promete que vamos a alcanzar. ¿Qué dice? Las riquezas del pleno. ¿Vos te parece? Son palabras muy altas. Son una palabra muy asombrosa. Las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, consolados los corazones, para que no haya ninguno que esté debilitado, sino que estemos fortalecidos, unidos en amor, vamos a alcanzar el pleno conocimiento, porque el otro pasaje dice que con todos los santos vamos a conocer el amor, la grandeza, la anchura y la profundidad del amor de Cristo. Con todos los santos. No lo podés alcanzar a conocer vos solo, vos conocés un pedacito, tenés que conocer como el otro lo conoce para poder alcanzar a conocer la profundidad. Tenés que aprender a escuchar al otro para poder alcanzar esas riquezas del pleno entendimiento. Ninguno de nosotros puede alcanzar ese pleno entendimiento por sí mismo. Necesitamos el cuerpo, necesitamos la armonía, necesitamos la comunión para que alcancemos esa plena unidad. Así que, ¿qué necesitamos para producir, para trabajar en la práctica con esta unidad? Necesitamos que nadie menosprecie al otro. Cada uno de nosotros tiene algo para aportar, que nos tenemos que escuchar. Y es una responsabilidad mutua. Nosotros tenemos que escuchar y ustedes tienen que hablar. Nadie se tiene que quedar callado. Es un trabajo conjunto, porque necesitamos la opinión del otro. Nadie puede menospreciar.
Nadie puede sentir que el otro no vale, que el otro no tiene algo para aportar. Acá todos tenemos algo para aportar y es indispensable que nos escuchemos. Por otro lado, para que esto funcione tiene que haber un reconocimiento de la responsabilidad del otro. Todos tenemos buenas ideas, pero alguien tiene que unificar, alguien tiene que tomar la decisión de decir es para allá. Y eso nos corresponde a los que estamos asumiendo, no los que tenemos los galones, sino los que estamos asumiendo la responsabilidad de gobernar. Porque gobernar no es una cuestión de autoridad, es una cuestión de responsabilidad. Entonces, para que podamos tener esa armonía, alguien tiene, porque como todos pensamos en forma independiente y creativa, alguien tiene que decir, miren, todos pensamos por ahí, pero por ahora pongámonos de acuerdo y vamos para allá hasta que el Señor nos muestre algo diferente. Entonces tiene que haber un reconocimiento de la responsabilidad de los que tienen que tomar las decisiones para poder apoyar y para acompañar. Porque la otra opción es la división. La otra opción es el entretenernos con cuestionamientos, que es lo que produce que la casa no avance, que no haya fruto. Así que nos tenemos que poner de acuerdo. Tiene que haber mecanismos de comunicación, mecanismos de escucharnos mutuamente, pero tiene que haber ese aceptar que el otro tiene la responsabilidad de tomar esa decisión y apoyar esas decisiones. Por eso, el desafío que el Señor nos pone es esto, y yo creo que es el desafío que yo quiero dejarte hoy para tu matrimonio, para tu familia, con tus hijos, con tus nietos y para la iglesia. El Señor se ha propuesto que alcancemos altísimos niveles de unidad, altísimos, asombrosos, que todavía no hemos visto. Sí hemos visto funcionar en familias, en grupos, cuando se depone ese pensamiento particular y nos ponemos de acuerdo y vamos en la misma dirección, vemos que el grupo casero funciona, vemos que la iglesia funciona, vemos que esa familia funciona, porque se logra ese acuerdo y al lograrse ese acuerdo, el Señor quiere que nos pongamos de acuerdo acá en la tierra, porque Él abre los cielos cuando ve, a Dios le atrae nuestros acuerdos. Dios, cuando ve ese ambiente de paz entre nosotros, el Espíritu Santo viene a respaldar con su testimonio, porque a Dios le atrae cuando hay armonía. Cuando hay disensión, el Espíritu Santo se apaga. Por eso necesitamos trabajar nuestras disensiones, trabajar nuestra armonía para alcanzar ese propósito precioso que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Bueno, hasta acá mi mensaje, pero le voy a decir a Jorge que seguramente tiene algo más para mejorarlo. Porque sé que está en el corazón de él todo esto. Muy precioso, muy preciosa la palabra que hoy nos comparte. Podemos decir que viene de Dios. Amén. Quizás pensando en un país tan dividido, con tanta grieta, la solución está en la iglesia. Empezando en cada casa, en cada matrimonio, en cada familia. Y lo bueno es que Juan Manuel nos marcó el camino. Es un compromiso de amor. No es por autoritarismo, aunque funciona igual, ¿no? Para mal o para bien funciona.
un ejemplo de Hitler, cómo logró unificar a millones de personas con esa idea diabólica nazista y logró por un tiempo, como dijo Juan Manuel, el autoritarismo funciona, pero no es permanente. La manipulación funciona, pero no es permanente. Me acuerdo cuando nos reunimos, Mauricio Macri era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del Consejo de Pastores. Nos reunimos con él para conversar y Saraco, con mucha gracia y autoridad, le dijo: tranquilo, ustedes duran 4 años y después se van. Se tienen que ir. Nosotros, la iglesia, hace 2000 años que estamos y seguiremos estando. Perdura. Y como dijo Napoleón, esa frase que todos conocemos, Napoleón quiso ser el emperador del mundo, ganó todas las batallas, menos la última. Siempre en la última pierden. Y estando en la isla de Helena, hay una frase de él que le decía a Jesús: oh dulce maestro de Galilea, yo he conquistado por la fuerza y he perdido. Tú has conquistado por el amor y has vencido. Amén. Así que yo no sé, yo cuando Juan Manuel estaba hablando, al final me vino, Juanma, el pasaje de Filipenses 2. Me parece que ahí hay también mucha riqueza, ¿no? El de Colosenses es tremendo porque ahí está la lucha de los pastores, de los apóstoles, para que puedan cada uno de los hermanos ser fortalecidos, consolados, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas, todas, dice, todas las riquezas del pleno entendimiento. Y aquí en Filipenses 2, él lo mencionó en algunos de los pasajes, pero quería leer un poco más cómo alcanzar. Esto es muy práctico, muy pastoral, si se quiere, lo que dice Pablo. Dice: completen mi gozo, mi alegría. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que ustedes, dice Pablo, para alcanzar esta unidad, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Siendo igual al Padre, siendo Dios, Él se humilló y aceptó descender. Se hizo hombre, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que nosotros necesitamos, alguna vez traje el ejemplo de cómo se afinan algunos instrumentos. De chico me obligaron a estudiar violín. En las familias armenias era típico, el varón violín, la mujer piano. Y me obligaron. No era un instrumento para mí. Me tenían que haber dado un tambor que andaba mejor con mi carácter. Pero bueno, fui muchos años, pero mucho no progresé. Pero una de las cosas es que el violín hay que afinar, como la guitarra. El violín tiene 4 cuerdas y hay que afinar cada cuerda. La guitarra tiene 6, hay que afinar las 6. Y para afinar hay que tomar una referencia. La tercera cuerda del violín es el La. 440, ¿no? La frecuencia. Así que uno teníamos piano en casa, así que tocar el La y afinar el La, y con ese se puede luego afinar los demás. Si el violín no está afinado, es imposible tocar. Se puede tocar, pero suena horrible, horrible. Y aquí Pablo nos muestra, porque Juan Manuel habló de la armonía. Nosotros, cada uno de nosotros, somos también un instrumento. Y a veces estamos desafinados. Estamos mal. Entonces, tenemos que afinar. ¿Con quién tenemos que afinar? Nuestro La 440 es Jesús. Amén. Acá dice, haya en vosotros el mismo sentir. Nosotros tenemos sentires muy diversos. Acá Pablo menciona algunos: contienda, vanagloria. Esas son notas desafinadas. O el egoísmo, el orgullo. Dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Así que nosotros tenemos que afinar, a ver cuál es la nota, cuál es la nota, cuál es Jesús. Y nos damos cuenta, porque cuando un instrumento está desafinado, suena mal.
Y cuando vos hablás y estás desafinado, suena mal. Hay discusiones, hay tonos que no corresponden. Por eso tenemos que afinar con Jesús. Todos los días y a cada rato. Porque se desafina. Se desafina por diferentes motivos. Entonces ahí está Jesús. Afinar con Él. ¿Está mi espíritu en la misma nota? ¿Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Jesús? ¿Cómo es Jesús? Humildad, amor, pensar en el bien del otro, volvernos siervos, dar la vida por los demás como lo dio Jesús. Así que este amor comprometido es lo que nos va a dar la armonía que necesitamos. Hace varios domingos que yo no estoy aquí. Me alegro de estar hoy, porque les confieso que necesitaba oír esta palabra para mí, para mi matrimonio, para mi vida. Porque no estoy aquí porque estuve el domingo pasado embragado, el fin de semana estuve en 2 retiros. Tengo muchos lugares que ir y responsabilidades y estoy siempre predicando cuando voy a otros lugares. En anterior estuve en Holmberg, pero yo necesito ser ministrado, así que doy gracias a Dios por haberme permitido estar. A mí me hizo bien y necesito afinarme con esta palabra. Así que te invito a ti también, si te sentís que esta palabra la necesitabas, decí amén. Amén. Y afinemos nuestro instrumento, lo que somos, afinemos con Jesús. Aleluya. Oremos, oremos al Señor. Y al orar, pongámonos en armonía con el Espíritu de Jesús, con Jesús. Aleluya. Amén. Padre, muchas gracias por enviarnos a tu Hijo. Tu Hijo siempre en perfecta armonía contigo nos dio el ejemplo. Y queremos hoy agradecerte por esta palabra que ha llegado profundo a nuestro corazón. Y decimos amén, lo recibimos, Señor. Y queremos afinarnos, irnos de aquí hoy afinados con Jesús, para poder así estar afinados y armonizados en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia, en todas partes. A ti sea la gloria, la honra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a todos los días tener esta armonía, esta unidad, este espíritu, esta afinación a tu Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre. Amén, Señor.